Buenas tardes a todos. Es para el gobierno colombiano muy importante estar presente el día de hoy en este segmento humanitario del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en un momento tan trascendental, no solo para la historia de nuestro país, sino también creemos para la historia de la humanidad. Colombia está cumpliendo con uno de los objetivos y los compromisos también que adquirimos en la cumbre mundial humanitaria de poner fin definitivamente a uno de los conflictos más largos de la historia de la humanidad, y también a la determinación del gobierno colombiano de enfrentar los desafíos en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y el resto de las agendas lideradas por el sistema de Naciones Unidas. Solamente el pasado jueves 23 de junio, el secretario general de las Naciones Unidas y la comunidad internacional acompañó el acuerdo al que llegó el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y dejación de armas y garantías de seguridad y refrendación con la guerrilla más antigua del mundo, con la cual el Estado ha estado enfrentado durante más de 60 años y que ha dejado en Colombia más de 45.000 personas desaparecidas, más de 260.000 muertos y más de 6 millones de personas desplazadas internamente. Estos 60 años de conflicto nos han dejado mucho dolor y sufrimiento, pero al mismo tiempo han sido una experiencia inspiradora, señor presidente y señor O'Brien. El gobierno colombiano hoy es el principal agente humanitario en Colombia. El liderazgo y la voluntad política que ha tenido el presidente Santos han sido fundamentales para poner fin al sufrimiento humano que genera el desplazamiento forzado. Y creemos que la mejor manera de lograr soluciones dignas y duraderas también para las víctimas de desplazamiento es la búsqueda de acuerdos negociados y salidas políticas a los conflictos. Solamente estos años que llevamos negociando con la guerrilla de las FARC, hemos tenido ya un descenso considerable en las cifras de desplazamiento en más del 50%. Y con el acuerdo del pasado jueves vamos a tener un descenso a cifras que ojalá sean las mínimas y las más pequeñas de la historia de los conflictos en Colombia. La implementación de la política que hemos tenido aún en medio del conflicto para atender las afectaciones a las víctimas no solo de desplazamiento, sino de los otros hechos, ha llevado a una inversión de más de 10.000 millones de dólares en los últimos 4 años y nos ha permitido atender el 100% de las emergencias humanitarias en menos de 48 horas. Hemos logrado compensar económicamente a casi 600.000 víctimas del conflicto, la cifra más alta que cualquier programa de reparaciones ha logrado en la historia de los programas de reparaciones en el mundo. Y tenemos 400 comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas, que están siendo también reparadas en sus daños colectivos y comunitarios. Hemos logrado brindar asistencia humanitaria desde una perspectiva integral, porque sabemos que esta asistencia debe contribuir también a la reconstrucción del tejido social y económico de las poblaciones afectadas, al tiempo que debe contribuir con el desarrollo de estructuras sostenibles después de las emergencias. Hemos puesto en marcha diversos programas que buscan la estabilización socioeconómica de las víctimas de desplazamiento. Y solo en esta tarea hemos invertido ya más de 1.400 millones de dólares en asistencia humanitaria, garantizando el mínimo vital
de 1,5 millones de hogares desplazados por el conflicto, acompañándolo también en las soluciones duraderas y definitivas para su estabilización social y económica. Colombia está convencida y comprometida con la necesidad de promover y apoyar soluciones seguras, dignas y duraderas para los desplazados internos. Creemos firmemente que las lecciones aprendidas del proceso que actualmente vive Colombia inspirarán a otras naciones, no solo a brindar soluciones efectivas a las personas afectadas por el desplazamiento, sino también a buscar fórmulas innovadoras para poner fin a las causas estructurales de este fenómeno que afecta la humanidad. Esperamos entonces que la experiencia de Colombia, no solamente enfrentando las afectaciones de más de 60 años de conflicto y las afectaciones especialmente a las personas y los hogares desplazados, sean ejemplo para otros países, sino también el escenario actual de búsqueda del fin del conflicto para poner definitivamente atrás el sufrimiento de tantos colombianos y colombianas, que también sabemos que es el sufrimiento de la humanidad. Estamos aquí para poder compartir con ustedes esas experiencias de estos años de trabajo y para buscar fórmulas conjuntas para lo que se nos viene como país en este momento que estamos empezando a construir juntos, que es la historia del posconflicto en Colombia. Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 en beneficio de la población desplazada. Colombia reconoce que son los estados quienes, asumiendo sus respectivas responsabilidades, son fundamentales para concretar las reformas que la arquitectura humanitaria nacional e internacional requiere para poner siempre a las personas y a su dignidad en el corazón de la acción humanitaria. Colombia asumió en la Cumbre Mundial Humanitaria el compromiso de seguir abordando los factores habilitantes de la violencia, visibilizando la atención y prevención exitosa de los conflictos y asumió la firme convicción y compromiso de intercambiar su experiencia y conocimientos con el mundo. Visibilizar a las víctimas de desplazamiento tiene que ver con voluntad política. Reconocer el fenómeno y su magnitud y su complejidad tiene que ver con voluntad política. El gobierno de Colombia hace 5 años implementa una ley de víctimas y conduce el registro más sólido y confiable que puede tener cualquier gobierno, que hoy contiene la cifra desafortunada de 8 millones de víctimas y de más de 6 millones de desplazados. El primer compromiso y el primer paso concreto y práctico de la voluntad política es el reconocimiento de las víctimas, la caracterización, la información sobre sus necesidades, sobre sus proyectos de vida, para poder definir políticas que respondan a estas necesidades. Y eso tiene que ver con su visibilidad. Lo segundo es tratar a las víctimas de desplazamiento como sujetos de derechos sociales y políticos. El gobierno de Colombia ha emprendido una tarea de visibilización y de fortalecimiento de las víctimas de desplazamiento a través de su participación en diferentes escenarios de decisión de la vida política y pública. Esto también se ha traducido en el rol y la participación que han tenido las víctimas en las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana. Las víctimas han podido participar de manera directa a través de 5 delegaciones, 60 víctimas fueron a La Habana a llevar sus propuestas y su voz para que fueran incluidas en la mesa de conversaciones. Pero también a través de diferentes propuestas, foros, apoyados también, y agradecemos por eso a Naciones Unidas, que han sido fundamentales en ayudar a fortalecer la voz de las víctimas. Creemos que esa voluntad política debe impulsar que se fortalezcan las organizaciones y la participación
de las víctimas de desplazamiento en las diferentes decisiones. Asimismo, la voluntad política y la visibilidad que deben tener las víctimas de desplazamiento se tiene que traducir en una permanente evaluación y monitoreo del desempeño del Estado y efectivamente rendición de cuentas frente a cómo se acogen o no las propuestas que hacen las víctimas. El Estado tiene la obligación permanente de estar rindiendo cuentas a los desplazados y a sus organizaciones sobre la efectiva inclusión de sus propuestas en las políticas. Y eso es parte de lo que ha avanzado el Estado colombiano y va a seguir avanzando. Y obviamente el monitoreo a sus propias políticas. Precisamente mañana, en el marco de este segmento humanitario, vamos a desarrollar un side event donde estamos mostrando cómo los modelos de asistencia humanitaria que conduce el Estado colombiano en este momento están acordes con los Core Humanitarian Standards para mostrar que efectivamente el objetivo del gobierno colombiano es estar a la altura de los diferentes desafíos que imponen los marcos normativos y humanitarios a nivel mundial. Los estados, que es buscar soluciones definitivas al sufrimiento humano y buscar soluciones negociadas a los conflictos. Seguiría yo también con la necesidad de fortalecer la coordinación en terreno de las diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas, así como de todos los actores que participan en la gestión humanitaria. Creo que aquí varios de los miembros de este panel saben que el gobierno de Colombia viene trabajando de una manera muy articulada con los diferentes agentes humanitarios, buscando dar respuestas tempranas, pero también sostenibles en el tiempo a la situación de los desplazados. Y creo que ese tipo de experiencias tienen que replicarse en otros países. Creemos que una mejor coordinación incrementa definitivamente la capacidad de realizar acciones conjuntas de más y mayor impacto y de sostenibilidad de los esfuerzos. Igualmente, fortalecer las capacidades institucionales de las entidades nacionales y locales con las que trabajan las diferentes agencias de Naciones Unidas y los diferentes actores humanitarios ha resultado estratégico en el caso de Colombia, y por eso es fundamental hacer énfasis en la programación orientada al desarrollo de capacidades locales y a la transferencia de conocimientos. En tercer lugar, la importancia de apoyar proyectos dirigidos a la población desplazada que lleven a soluciones sostenibles y duraderas, que preserven su dignidad, su seguridad, su empoderamiento y su fortalecimiento como actores activos en el diseño y el seguimiento de las políticas públicas. Apoyo en proyectos de restitución de tierras, de vivienda, de emprendimiento económico, rural, de salud mental, de retorno, de reubicación en las ciudades de la población desplazada. Colombia tiene una experiencia importante que lleva desarrollando en los últimos 4 años, en donde hemos logrado un programa de restitución de tierras que ha logrado restituir 200.000 hectáreas de tierra a las víctimas despojadas. Se han beneficiado también con viviendas gratuitas 76.000 hogares desplazados. Se ha acompañado a 140.000 hogares en procesos de retornos y reubicaciones, y ahí la comunidad internacional, los agentes humanitarios han apoyado los esfuerzos locales, se han sumado a las iniciativas del Estado colombiano. Asimismo, estamos actualmente desarrollando soluciones que permitan la legalización de asentamientos urbanos para la población desplazada que allí se encuentra. Y por último, quisiera relevar un tema que creo que es fundamental y donde la agenda de desarrollo ha empezado a involucrarse, y es el tema de la salud mental. Recientemente, en un foro adelantado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud,
planteábamos que el 50% de las víctimas en Colombia que ha atendido el gobierno colombiano han solicitado apoyo psicosocial y apoyo en diferentes respuestas a su recuperación emocional. Y creemos que es fundamental que esta aproximación sea la aproximación que se hace en los diferentes esfuerzos de los diferentes países. Atender el sufrimiento es también atender y buscar una mejor salud mental para los afectados por el conflicto. Creemos que este esfuerzo hay que seguirlo apoyando, no siempre las agendas de desarrollo, las agendas humanitarias tienen en cuenta este tema, pero Colombia ha avanzado ya, hemos atendido más de 300.000 personas en su recuperación emocional, pero sabemos que el desafío aún es del 50%, más de 2,5 millones de colombianos todavía víctimas del conflicto están esperando que lleguemos con soluciones a su recuperación emocional, que también es un fortalecimiento de su autonomía. Creemos que invertir en la dignidad del ser humano, en la recuperación de las emociones y de la autonomía de las víctimas del conflicto, de los desplazados, es invertir en su desarrollo. Personas que conocen sus habilidades, sus capacidades, que vencen sus miedos, son las personas que más productivas también pueden ser y que más éxito pueden tener en cualquier inversión que hagamos en proyectos productivos para el desarrollo de sus proyectos de vida. Los últimos comentarios son para agradecer el respaldo y el acompañamiento de la comunidad internacional al fortalecimiento de las políticas nacionales y locales de promoción y de respeto por los derechos humanos. Ha sido un factor determinante para legitimar las políticas y las acciones en favor de la población desplazada en los últimos años. Y más recientemente, como nunca antes se había visto en Colombia, un volcamiento de apoyos tan diversos de organismos multilaterales y de diferentes gobiernos que han expresado no solamente su reconocimiento, su respaldo, sino apoyos concretos y ofrecimientos concretos en la ruta de facilitar los acuerdos que conduzcan a la paz de nuestro país. A todos ellos, muchos de ustedes aquí presentes representándolos, sea esta la oportunidad para darles las gracias por creer en nuestra capacidad como colombianos, como país, para transformar nuestra historia y para poder soñar con un país justo y en paz. Creemos que ese es el aporte que hoy hace Colombia a este mundo tan convulsionado y ese es el aporte que hace Colombia hoy a la humanidad. Muchas gracias.